Había alguien en la ventana. Era la señora del panteón. Le decía a mi hija que le abriera. Bienvenidos, bienvenidas. Pasen todos y pónganse cómodos, que acaban de entrar a una nueva canasta de historias de horror. Hoy no hay lugar para medias tintas. Las historias que van a escuchar a continuación son aterradoras porque son posibles, porque son muy cercanas, porque cuando menos lo esperes, te pueden ocurrir a ti. Así es que escucha con atención. Ten serenidad cuando te reconozcas en las historias, porque estoy convencido de que tarde o temprano serás el siguiente protagonista de Relatos de la Noche. Comenzamos. Hola comunidad, me animé a contar esto porque simplemente no sé cómo explicarlo. Así que como muchos otros, vengo aquí esperando que alguien tenga algo que se asemeje a una respuesta. Sé que esto va a sonar raro, pero creo que recibí una llamada del más allá. No sé de qué otra forma explicarlo, y no sé si me querían advertir de algo o simplemente asustarme. Vivo en Guadalajara, pero soy de Morelia. Toda mi familia está allá, y sobre todo me preocupa mucho mi abuela, que ya es grande y vive sola. Siempre ha sido una señora muy fuerte, muy independiente, pero ya se le han notado algunas cosas, como que a veces se le olvidan las llaves, el teléfono, o que repite historias sin darse cuenta. Hace unos meses me llamó en la madrugada. Eran como las 3 de la mañana. Yo estaba dormida, pero cuando vi que se trataba de mi abuela contesté sin dudarlo, pensando que algo pasaba, que algo estaba mal. Y sí, era ella, mi abuela. Pero desde el primer momento su voz me sonó rara, desconectada. Me decía: mi niña, ven por favor, regresa, ven a la casa. Pero no había en ella ni siquiera un tono de urgencia o de preocupación. Yo le pregunté qué pasaba, por qué me hablaba así, si estaba bien, pero en vez de responderme seguía diciendo lo mismo, casi como si lo estuviera repitiendo de memoria. Ven para la casa, por favor. Y de pronto, poniendo atención, escuché otra voz. Una voz como de niña al fondo. Parecía estar muy cerca de ella, y esa voz decía algo como: dile que venga, dile que regrese a casa. Era como si la niña le estuviera dictando, y mi abuela solo repetía las palabras. Me asusté muchísimo. Le colgué y le marqué en ese momento a mi tía, la hermana menor de mi mamá. Ella vive cerca de mi abuela, como a unas 5 calles. Le conté lo que pasó. Le dije que la abuela hablaba raro y que había una niña con ella, que por favor fuera a verla. Mi tía también se asustó, se vistió y salió de inmediato. No tardó más de 10 minutos en llegar. Mientras tanto, yo no podía dejar de pensar en la llamada, en la voz de esa niña. Algo me dio mucho miedo. No sé cómo explicarlo, pero me puse sumamente ansiosa. Mi tía me marcó en cuanto llegó. Me dijo que todo estaba tranquilo, que mi abuela estaba dormida, que cuando entró y le tocó la puerta la despertó sin problema. La señora se veía normal, tranquila y muy sorprendida de verla a esa hora. Se sentaron a platicar. Ya que estaban despiertas, mi abuela, como siempre, en automático fue a la cocina a preparar café. Y mientras mi abuela estaba de espaldas, mi tía agarró su celular, lo revisó. Y ahí estaba, una llamada saliente a las 3:20 de la mañana. A mí. Mi tía me lo contó con un tono raro. Le dije que tal vez había marcado sin querer o que estaba sonámbula. Pero ella me dijo que no era posible, que había tenido que desbloquear el celular con su código para revisarlo,
y que el registro de llamadas mostraba que la llamada duró más de 1 minuto. Mi abuela le dijo que no había hecho ninguna llamada, que quizás yo me había confundido o había tenido un mal sueño, que ella se fue a dormir como siempre, que no había pasado nada. Ella estaba completamente segura. No hemos encontrado una explicación. Ni mi abuela ha vuelto a hablar de eso, ni yo he vuelto a recibir una llamada parecida. Pero les juro que a veces despierto porque en mis sueños como que escucho el timbre del teléfono y me asusto, pensando que ahí estará otra vez. Me da mucho miedo recordar la otra voz al otro lado de la línea, la de la niña. Mi nombre es Juan Carlos y esta es mi historia. Los domingos en la ciudad de Zapopan suelen tener algo especial. Funciones de cine al aire libre en un parque ubicado justo frente al Panteón Municipal. El lugar está sobre una avenida donde pasa el tren, junto al estadio de béisbol. Es ideal para llevar a los niños a jugar. Hay canchas, juegos y mucha gente, sobre todo los fines de semana. Mi novia acostumbra ir cada domingo que puede a pasear con su hija y con su perrito, un husky enorme que se llama Whisky. Ya me había invitado antes, pero no había tenido oportunidad de acompañarlas hasta ese día. Cuando llegué, ellas ya estaban ahí. El atardecer se acercaba y con él la proyección de la película. Compramos algunos snacks y nos recostamos sobre el pasto hasta que comenzó la función. Todo estuvo muy bien. La película terminó y decidimos caminar a casa. Ella vive cerca y además queríamos que Whisky se cansara un poco más. Cruzamos hacia la acera donde está el panteón. La parte de atrás del cementerio da justo hacia esa calle y desde ahí se pueden ver muchas cruces y mausoleos sobresaliendo del muro. Ya de noche la escena tiene un aire tétrico, como se podrán imaginar. A un lado del cementerio están construyendo un edificio. No sabemos aún de qué será. Íbamos hablando de cualquier cosa cuando solté un comentario. Oye, qué raro debe sentirse tener un cementerio justo al lado. Imagínate voltear por la ventana y ver solo tumbas. No había terminado de decirlo cuando Quetzal, la hija de mi novia, se detuvo en seco. Volteó hacia la barda con la mirada clavada y quedó petrificada. Whisky también se detuvo, gruñendo con el cuerpo tenso. Brenda, mi novia, le preguntó: «Hija, ¿qué pasó? ¿Qué tienes?». En ese momento se escuchó un ruido extraño, algo entre gruñido y rugido. Solo así podría describirlo. Al mismo tiempo, algo golpeó con fuerza el muro del panteón. Incluso cayeron algunas piedras de la barda. Nos miramos sorprendidos, con la piel erizada. Volteamos hacia donde estaba Quetzal, parada justo frente a un hueco en la barda, una especie de rendija que permitía ver hacia el interior. Me acerqué, bastante asustado ya, y justo cuando me asomé alcancé a ver que algo se movía ahí dentro. Era una cara. Se asomó un segundo y se escondió. No la vi con claridad. Estaba muy oscuro, pero tenía una especie de brillo en los ojos. Supongo que porque alguna luz se reflejó, o eso quiero pensar. Whisky se le lanzó a la barda y empezó a ladrar como loco. Yo lo agarré del collar y lo jalé hacia nosotros, y gracias a eso Quetzal por fin reaccionó. «¿Qué fue eso?», preguntó. Brenda, nerviosa, le dijo lo primero que se le ocurrió. «Fue un sapo, hija». Luego me miró, esperando que la siguiera en eso. «¿Verdad que fue un sapo?». Yo le seguí la corriente. «Sí, así suenan los sapos, y por lo oscuro se aparecen mucho por aquí». No sé si Quetzal lo creyó, pero volvió a ver hacia la rendija unos segundos más, y luego seguimos caminando. Yo le susurré a mi novia que tenía la piel chinita, que algo muy feo se había escuchado ahí dentro, y ella me dijo que sí, que también había visto algo. Al seguir, volví a asomarme por la rendija de la barda. Ya no había nada,
pero al alzar la vista por encima del muro vi algo. Una persona escondida. Apenas se le veía la cabeza cubierta con una capucha o con un rebozo. No pude distinguir más por la falta de luz, pero ya no quise decirle nada a Brenda para no asustarla más. Lo único que se me ocurrió para romper la tensión fue decirles que quien llegara primero a la esquina ganaba. Al menos eso sirvió para distraerlas. A 2 calles de su casa, mientras esperábamos el semáforo para cruzar, noté algo más. En la esquina de enfrente, entre las sombras, había una figura parada. De lejos parecía una mujer, de estatura media, cubierta con una túnica o con un velo largo. Solo se le alcanzaba a ver el cabello que caía por los lados del rostro. Estaba completamente quieta, viéndonos fijamente. Al parecer ellas no la vieron, así que no dije nada para no alterarlas otra vez. Al llegar a su casa, Quetzal se fue a cambiar y acostarse. Brenda y yo nos quedamos en la sala. Aprovechamos para hablar de lo ocurrido y le conté sobre la figura que vi en la esquina, pero no me creyó, o al menos eso me dijo. Y eso me hizo dudar de realmente haberla visto, así que simplemente ya no insistí y cambiamos de tema. Más tarde me fui a mi casa. Estaba tan cansado que me dormí casi en cuanto me acosté. Solo alcanzamos a mandarnos unos últimos mensajes para desearnos buenas noches. Cerca de la 1 de la mañana me despertó el teléfono. Era Brenda. Me espanté, no les voy a mentir. Lo primero que pensé fue que algo estaba mal y no me equivoqué. Contesté rápido. Su voz sonaba agitada. Hola, amor. Perdón por despertarte. Es que está pasando algo raro aquí en la casa. No te preocupes, le dije. ¿Qué pasó? Cuando te fuiste apagué todo. Me despedí de ti y me acosté. Me despertó Whisky ladrando y luego escuché a Quetzal quejarse y después la oí llorando. Corrí a su cuarto y la encontré sentada en la cama. Le pregunté qué tenía, si había tenido una pesadilla, pero me dijo que no. Le insistí. Le pregunté qué pasó y me dijo que la señora del panteón estaba en la ventana, que le estaba tocando el vidrio, que le estaba diciendo despacito que le abriera. Ahí la interrumpí. Le dije que iba para allá, y ella agradeció mucho. Recuerdo que sin colgarle pedí un Uber desde el celular. En 5 minutos ya estaba en camino. Seguimos hablando mientras yo iba para allá. Cuando llegué, Brenda me contó todo. Ya ahí me contó que Quetzal había soñado que algo la jalaba del cabello para sacarla de la cama, que algo tiraba todos los peluches, que Whisky comenzó a gruñir justo cuando ella escuchó los golpes en la ventana. Cuando se asomó, la señora, la misma que había visto en el panteón y luego en la esquina, le pedía que la abriera. Cuando Quetzal me escuchó llegar, despertó. Me dijo que lo que vio era lo que estaba en el panteón y luego en la esquina cerca de la casa. O sea que ella también la había visto. Dijo que estaba cubierta con una sábana negra que le tapaba el pelo, que apenas si se le veían la cara y las manos. Dijo que tenía las manos juntas, como rezando, pero luego las separaba, y que parecía que estaba flotando frente a la ventana. Y sí, lo sé, suena como una terrible pesadilla, como imaginación infantil. Si yo mismo no hubiera visto a esa mujer en la esquina, hubiera pensado que todo se podía tratar de un mal sueño, pero algo me decía que no era así. Brenda se llevó a Quetzal a la recámara para calmarla. Yo me quedé a dormir con ellas también. Le pusimos música de la niña en los audífonos hasta que se durmió, y nosotros tardamos un poco más, pero también lo hicimos. Parecía que todo se iba a quedar así esa noche, pero no. Entre sueños, escuchamos una voz, un susurro, pero con tono como de orden. Llévate al perro, llévate al perro, llévate al perro. Una y otra vez. Yo me desperté por completo cuando Whisky se levantó de golpe y empezó a ladrar mirando directo al balcón. Brenda también se levantó.
Lo primero que hicimos fue revisar a Quetzal. Seguía dormida con los audífonos puestos. Entonces nosotros dos nos asomamos al balcón. Abajo, justo frente al cancel, había una mujer envuelta en una sábana oscura. Tenía las manos juntas como si rezara, sin levantar la mirada hacia nosotros. Desde arriba no se le veía el cuerpo completo, y Whisky ladraba furioso. Le abrimos el balcón. El perro salió disparado, ladrando sin parar desde arriba. Le ladraba con mucho enojo, pero la mujer nunca levantó la cabeza. Tan solo se giró lentamente hacia la derecha, y sin parecer que caminaba, se fue desvaneciendo en la oscuridad. Quiero convencerme de que dio un paso hacia la oscuridad, hacia la noche, y de que realmente no desapareció así como así, ante nuestros ojos. Cuando lo hizo, Whisky dejó de ladrar. Se quedó mirando hacia donde ella se había ido, y luego regresó con nosotros como si nada. Cerramos el balcón. Ya no pudimos dormir, pero al menos nos sentíamos más tranquilos. Nos quedamos hablando hasta que poco a poco nos venció el sueño. A la mañana siguiente nos despertamos tardísimo, casi al mediodía. No fuimos a trabajar. Quetzal tampoco fue a la escuela. No sabría decir si fue por lo desvelados que estábamos o por todo lo que pasó esa noche, pero no nos pudimos despertar. Salimos a la tienda a comprar algo para desayunar, y justo al abrir el cancel, en el lugar exacto donde la mujer había estado parada, vimos una mancha negra en el piso, como si algo se hubiera quemado ahí. No la pudimos quitar. Se los juro que hasta la fecha ahí sigue, y cada vez que la vemos es imposible no recordar a la mujer del panteón, aunque, por suerte, no se nos ha vuelto a aparecer. Gracias de nueva cuenta por continuar escuchando, por haber llegado hasta aquí. Como ya les he dicho muchas veces, nuestros episodios siempre están divididos entre la gente que escucha todos, la que ya nos sigue, y los oyentes casuales, los que llegan aquí por curiosidad, por recomendación, y de esa gente nueva es muy poca la que logra llegar hasta este punto de un episodio. Yo sé que para los que ya están aquí es muy normal y ni siquiera les da miedo a muchos, pero para los que van llegando no es tan fácil. No todos se quedan, pero eso sí, los que han llegado hasta este punto es muy probable que se vayan a volver parte de la comunidad. Es muy probable que estén escuchando con mucha curiosidad porque incluso tienen su propia historia que contar. Y eso es lo más bonito de que esta comunidad crezca. Cada que hay una nueva persona acercándose a Relatos de la Noche, hay un mundo de posibilidad de historias nuevas. Todos tenemos alguna experiencia, no solo las que nos han pasado, sino las que le han ocurrido a todas las personas a nuestro alrededor, las que se han contado en los lugares donde hemos vivido, donde hemos trabajado, en la calle donde crecimos, en el pueblo donde nacimos y en los pueblos de donde vienen nuestras familias. Afuera hay un mundo de historias que queremos contar y lo seguiremos haciendo, con más episodios y más largos. Pero eso ya lo irán descubriendo poco a poco. Por ahora es momento de continuar con esta canasta, porque aún nos queda horror e historias paranormales esta noche. Escuché la historia del Jinn que publicaste recientemente y la verdad me animó mucho a contarte la mía. Soy mexicano, pero me convertí al Islam hace 5 años. Soy muy feliz con mi nueva fe, pero en definitiva es un cambio total de estilo de vida, y todo cambio de ese calibre no resulta tan fácil todo el tiempo. Desde que me hice musulmán me he dedicado a aprender la religión, y gracias a eso hoy en día soy el encargado de una de las mezquitas en la Ciudad de México. Es por eso que este relato es anónimo, que no quiero que se sepa mi nombre, aunque la comunidad musulmana en México es tan pequeña que tal vez con esto que acabo de comentar muchos sepan quién soy. Igual no quiero dejarlo tan fácil,
Antes de pasar a contar mi historia, quiero aclarar un poco, si me lo permites y con todo el respeto del mundo, qué son los jinns para nosotros. En nuestra fe no existen los espíritus o fantasmas que se quedan en este mundo. Solo existen los demonios, los jinn. Son los segundos seres que Dios creó después de los ángeles y gobernaron la tierra antes que los humanos. Pero por su naturaleza maligna y su desobediencia a Dios fueron castigados. Lo único que buscan es desviar a la gente del camino recto y engañarlos para hacer que se condenen en el infierno. Ahora bien, no todos los jinns son malos, pero tampoco los concebimos como santos o divinidades. En nuestra fe, un ser humano nunca debería tener contacto con ellos. Sin embargo, hay gente que los llama para hacer pactos, buscando riqueza, poder, lujos. Esos pactos que ya sonarán muy familiares, independientemente de la fe, y que sabemos, siempre traen consecuencias. Pues bien, tras todo este preámbulo, procedo a contarte mi historia. Era el mes de Ramadán, el mes más sagrado para nosotros, los musulmanes, cuando ayunamos todo el día para luego reunirnos en la mezquita a romper el ayuno, convivir, platicar, recordar a Dios y después hacer un rezo especial que solo se realiza durante ese mes. Durante ese tiempo yo ayudaba a los hermanos a servir los alimentos, limpiar los restos de comida, repartir aguas, etc. Me mantenía muy ocupado y muchas veces llegaba tarde al rezo especial. A veces ya solo alcanzaba a escucharlo por las bocinas. Una noche ya había terminado con mis pendientes, así que subí al tercer piso de la mezquita. Me sentía tan cansado que no quise participar en el rezo, solo quería escucharlo. Cuando estaba por terminar de subir las escaleras, vi a un hombre que parecía extranjero, sentado en una banca que estaba hasta atrás de la habitación, justo a espaldas de los orantes. Pero no se veía normal. Su cuerpo estaba un poco inclinado hacia adelante y parecía tambalearse levemente de un lado a otro, como si estuviera perdiendo el equilibrio. Pensé que podía estar borracho. Si bien el alcohol está prohibido en el Islam, como en toda fe, hay personas que no practican la religión al pie de la letra. Pensé que algún hermano lo había traído para ayudarlo a corregir su camino. Me senté a su lado, pero al poco tiempo empezó a hacer ruidos. Pujaba como si algo le molestara y comenzó a mirarme con el rabillo del ojo, con una mirada perdida, pero de alguna forma llena de odio, de alguna forma dirigida hacia mí. Me empecé a sentir incómodo, así que me alejé un poco de él. De pronto el sheikh, que es como nuestro sacerdote, nuestro pastor, para hacer una comparación con otras religiones, se acercó rápidamente. Me tomó del hombro con firmeza, me levantó y me dijo que imprimiera unas hojas con la dirección donde iba a ser la fiesta por el fin del Ramadán, y que las preparara junto con otro hermano para repartirlas. Le dije que sí. Le dije al hermano que me estaba ayudando y subimos a la oficina, que quedaba justo al lado de esa banca. Cerramos la puerta y después de entrar, el hermano me dijo: «Oye, ¿qué le pasa al hombre que está sentado en la banca? El que estaba junto a ti. Se ve raro, ¿no?» Le respondí que probablemente estaba borracho y le conté lo que había pasado cuando estuve sentado junto a él. Ignoramos el asunto y seguimos preparando las hojas que nos habían pedido, mientras platicábamos de otras cosas sin importancia. En un momento, la puerta de la oficina se abrió y entró el sheikh nuevamente, pero esta vez jalando al hombre extraño por el cuello de la camisa. Detrás de ellos venía otro hermano, pero ahora el hombre no se quejaba. Iba bufando, sí, bufando como un toro, no tratando de imitar un bufido. Era un bufido real, tan real como si fuera un toro el que hacía el ruido. En ese momento el sheikh me habló muy secamente y me dijo: «Hermano, por favor, necesito que terminen esto en otro lado. Váyanse ahora mismo». No dijimos nada más, tomamos lo que necesitábamos y nos fuimos lo más rápido posible. Cuando llegamos a otra oficina, el hermano empezó a preguntarme qué había sido eso. Le respondí:
Creo que ese hermano está poseído. Creo que tiene un jinn adentro. Tal vez el rezo que hizo esta noche comenzó el exorcismo sin querer, pero el sheikh tenía que terminarlo, y nosotros no podíamos estar ahí. Esa noche, al terminar los rezos, me asomé para ver a todos cuando empezaban a retirarse a sus casas, y entre ellos vi al hombre extraño, ahí, afuera de la mezquita, pero ya se veía diferente, un poco perdido, desubicado, como si fuera despertando de una siesta larguísima. El sheikh fue una de las últimas personas en irse, pero antes de hacerlo se acercó y me dijo: «Perdone por haberle hablado así, pero el hermano tenía un jinn, y era peligroso expulsarlo con ustedes presentes. Se les podía pegar a alguno de los dos». Le dije que estaba bien, que lo entendía. Nunca antes de eso había vivido nada paranormal en ese sentido, y no lo he vuelto a vivir. Pero definitivamente puedo decirles que sé que soy testigo de que hay otro plano, otra dimensión que se empalma con la nuestra, que no podemos ver, pero que convive de forma permanente con nosotros. El mundo de los jinn y los demonios. Hola, me llamo Mario. Hace unos años trabajé en un corporativo de oficinas en una zona muy bonita de la Ciudad de México. Me dedicaba a las reservaciones de una cadena de hoteles muy famosa a nivel mundial. Cuando entré con mi Wave, así le decían al grupo de nuevos empleados, empezamos a escuchar sobre la famosa niña que se aparecía en el piso 8. Al principio pensamos que era una novatada, una forma de asustar a los nuevos. Y es que díganme en qué oficina, en qué trabajo, no han dicho alguna vez que se aparece una niña. Pero poco a poco nos dimos cuenta de que era una leyenda que ya existía en ese edificio desde hacía tiempo. Después del entrenamiento de nuestra ola, solo quedamos 3 personas en ese piso. Los demás se fueron al 9 y al 10. Los demás niveles estaban ocupados por otras empresas. A mi compañero Javier y a mí, por ser los más nuevos, nos tocaban los horarios más pesados. O entrábamos a las 5 de la mañana o salíamos a las 12 de la noche, dependiendo de la semana. A esa hora casi siempre estábamos solos en el piso, y éramos de los pocos en todo el edificio. No llegaban más compañeros con nosotros hasta las 8 o 9 de la mañana, cuando ya empezaban a llegar los managers. En los días lentos, cuando no caían llamadas por mucho tiempo, a veces pasábamos hasta 1 hora sin contestar una sola. Jugábamos apostando a ver quién recibiría la primera llamada. Si un compañero llegaba temprano, también lo metíamos al juego. Y en general, en ese piso hicimos un equipo muy unido. Algo que es importante mencionar es que cuando llegábamos, las luces normalmente estaban apagadas en todo el piso. Solo se iluminaba el comedor, el lobby y las pantallas que estaban siempre encendidas. A veces prendíamos las luces, pero la verdad es que era muy rico estar a oscuras un rato, antes de que entrara el sol por los enormes ventanales de piso a techo. Como que no se sentía realmente que ya estuviéramos trabajando. Un día llegué más temprano de lo normal. Me senté en mi cubículo, esos pequeños espacios de 5 o 6 computadoras, a cada lado de un pasillo más grande que recorría todo el piso, formando un cuadrado. Encendí todo. Me recosté en la silla y empecé a lanzar una pelotita al aire para entretenerme. Y es que ahí no se permitía tener celular. Estaba esperando a Javier, pero en realidad con que llegara cualquier compañero me bastaba. Tenía mi diadema en el escritorio, con el volumen al máximo por si entraba una llamada. Después de unos 10 minutos escuché que entraba una llamada, pero no se reflejaba en la pantalla. Intenté contestarla desde el teléfono, pero nada. Me puse la diadema y me di cuenta de que el sonido seguía, pero no venía de mi computadora. Me levanté. Miré por encima de las paredes de los cubículos, pensando que alguien más había llegado sin que lo notara. Pero no, yo seguía solo. Me saqué de onda, pero creo que cualquiera que ha trabajado en un call center me entenderá. A veces uno alucina los tonos de llamada en cualquier lugar.
A mí me pasaba hasta en la regadera o al quedarme dormido, y pensé que era solo eso. Volví a sentarme y a lanzar mi pelota al aire, cuando en una de esas no la alcancé y salió volando detrás de mí. Rodó lejos. Estaba a punto de levantarme por ella, quitándome la diadema del cuello, cuando por el rabillo del ojo la vi regresar por el camino a mi izquierda. Rodó solita de vuelta hacia mí y se detuvo justo al inicio de mi pasillo. Yo me sentaba a la mitad de ese pasillo, con 2 computadoras a cada lado, así que no podía ver desde mi lugar el fondo de este. Tuve que levantarme. Me asomé y no había nada. Pensé que tal vez la pelota había rebotado en algo. Eso es muy posible, ¿no? Me convencí de que no había de qué preocuparme y me relajé. Pero justo cuando iba a regresar a mi silla, vi algo en el reflejo del ventanal. A una mujer, parada entre los cubículos del fondo. No se distinguía mucho. Estaba oscuro, aunque ya comenzaba a amanecer. El cielo gris hacía que el reflejo fuera débil, pero no había ninguna duda. Alguien estaba ahí. Una mujer con ropa normal. Parecía que llevaba pantalones o quizás una falda larga, color oscuro, y una blusa muy larga también, muy holgada, blanca. Casi parecía una túnica. El cabello largo y oscuro le cubría parte de la cara y movía la cabeza muy lentamente de arriba abajo. Lo más extraño es que yo estaba mirando directo hacia donde el reflejo la mostraba y no había nadie. Pero en el vidrio sí. En el reflejo no había duda de que estaba. Me congelé. Y es que si de verdad estaba donde el reflejo decía, entonces estaba viéndome directamente a mí. Pensé en correr, pero mis únicas opciones eran acercarme a ella para salir por ese lado o darle la espalda y caminar hacia el otro extremo. Justo cuando decidí salir por el lado opuesto, sin darle la espalda, volví a escuchar el tono de llamada. Caminé despacio hacia mi diadema, me la puse y me giré un segundo a la computadora para contestar. Era una llamada normal, una reservación para un hotel en Estados Unidos. La mujer hablaba en inglés, toda la información concordaba, pero justo al final, cuando le pregunté si podía ayudarle en algo más, me dijo, en perfecto español y con una voz completamente distinta, muy bajita: "No vayas a voltear". Y colgó. Un frío me recorrió todo el maldito cuerpo. Sentí como si una mirada me estuviera quemando la nuca. Me quedé paralizado, mirando fijamente la pantalla, donde aún aparecían los últimos datos de la reservación. Fue real. Todo fue real. No me lo imaginé. No me pude mover hasta que llegó Javier. Ni siquiera tuve que verlo para saber que era él. Siempre llegaba saludando fuerte. Pero esta vez yo no le contesté hasta que se sentó a mi lado y me preguntó si todo estaba bien. Por fin me atreví a girarme hacia él. Me levanté y escaneé todo el piso. Todo se veía normal. Cuando me senté de nuevo le conté todo. Se burló un rato, como era de esperarse, hasta que llegó Nancy, una compañera que había entrado unos meses antes que nosotros y con la que nos llevábamos muy bien. Javier le contó en tono de broma cómo me había encontrado, tieso en la silla, con los nudillos blancos por la tensión. También le contó sobre la mujer y la llamada. Nancy se rió al principio, pero conforme le íbamos contando todo, se fue poniendo seria, hasta que al final suspiró y me dijo a mí, en voz baja y mirándome de forma muy solemne: "Eso pasa aquí". Cuando llegó mi supervisor me armé de valor y le conté también. Ni siquiera sabía qué respuesta esperaba, pero igual me sorprendió bastante.
Mi supervisor se veía intrigado, casi preocupado, diría yo. Me dijo que no era la primera vez que reportaban ese tipo de cosas, especialmente en ese piso y en los que estaban aún en construcción. Le pregunté si podíamos escuchar la grabación de mi llamada. Al principio él no quería, pero después de insistirle accedió. Adelantamos hasta la parte final, y ahí estaba mi voz despidiéndome. La respuesta fue: no, nada más. Muchas gracias por la ayuda. Hasta luego. No fue lo que yo había escuchado. Me quedé viendo la pantalla. Mi supervisor me miraba con una ceja levantada, pero no dijo nada más. Seguí trabajando ahí por semanas, por meses, y nunca volvió a pasarme algo igual. Pero algunos de mis amigos que siguen en ese trabajo me han contado que las apariciones continúan, que hay cosas que no han parado. Incluí muchos detalles en esta historia que harán que, sin ninguna duda, quienes trabajan o han trabajado ahí lo reconozcan. Así que espero que, si se animan, te compartan también sus historias. Estoy completamente seguro que hay más.